6. Donde el héroe cobra una cuantiosa herencia y descubre las enormes dificultades que supone librarse del dinero cuando uno pretende deshacerse de él a toda costa. De madrugada estábamos sentados en un cabaret. La orquesta, integrada por músicos negros, descansaba. Nosotros bostezábamos. «Rápido, dame 5 pengos», me susurró Cornel Esty al oído. Después de pagar la cuenta, murmuró: «Es extraño». «¿Qué?». La expresión «problemas de dinero» da a entender que el dinero es lo que causa el problema, cuando en realidad el problema radica justo en lo contrario, la falta de dinero. «Dime», y se dirigió a mí con un profundo interés, «tú que en tus horas libres te dedicas a la lingüística, ¿existe alguna expresión que indique que hay casos en los que la causa de los problemas es precisamente el dinero?» «Existe, pero en francés, embarras de richesse». «¿En húngaro no hay?». «No». «Típico», rezongó. Por la calle caminó a casa. Seguía meditando sobre lo mismo. Sin duda alguna, los problemas de dinero son enojosos, pero lo contrario resulta igualmente enojoso. Cuando la fuente de los problemas es, de hecho, el dinero. Cuando el dinero sobra, también sé lo que es eso. ¿Tú? Sí, hubo una época en que tuve muchísimo dinero. Antaño. Recalcó sumido en sus pensamientos. Hace ya mucho tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí en Budapest, cuando heredé una fortuna. ¿De quién heredaste tú? De una tía lejana, por parte de madre, a quien apenas conocía. María Teresie Anselm. Vivía en Hamburgo. Era la esposa de un varón alemán. Curioso. Nunca me habías hablado de ella. Sí, yo debía de contar unos 30 años. Una mañana recibí la comunicación oficial de que la tía me había legado toda su fortuna. Aunque no era una noticia del todo inesperada, me sorprendió. Me contaron que la tía había dispuesto que se repartiera la herencia entre otro sobrino suyo y yo, pero aquel sobrino había muerto, en algún punto de Brasil. ¿Tienes un cigarrillo? Toma. Así que emprendí el viaje a Alemania. A decir verdad, apenas me acordaba de aquella difunta tía. Cuando era niño me llevaron a verla un par de veces. Vivía en sus propiedades, en un suntuoso palacio, y regentaba una granja modelo. Era inmensamente rica e inmensamente aburrida. En la laguna de su jardín nadaban cisnes blancos y negros. Era lo único que yo sabía de ella. Además de que poseía extensas tierras y numerosas casas de varios pisos en Berlín y Dresde, así como un montón de cuentas en bancos suizos. Como yo llevaba unos 10 años sin contestar a sus cartas, ignoraba por completo el valor de su patrimonio. Cuando se realizó el inventario me enteré de que era más grande de lo que yo esperaba. Después de venderlo todo y de pagar los impuestos, los derechos de sucesión y las minutas de los abogados, un banco de Hamburgo me entregó casi 2 millones de marcos, contantes y sonantes. ¿2 millones de marcos? Estás bromeando, le dije. Bien, hablemos entonces de cosas más serias. ¿Qué tal anda tu presión arterial? Perdona, continúa con el relato, por favor. Baste decir que metí el dinero en una maleta después de cambiarlo por moneda húngara y regresé a casa. Allí continué mi vida como hasta entonces, garabateando versos. Puse mucho empeño en que nadie se enterara del asunto porque sabía que entonces me vería obligado a renunciar a todo. ¿Por qué? Imagina, un poeta rico en nuestro país. Absolutamente inconcebible. En Budapest todo aquel que tiene un poco de dinero está considerado un botarate. Si no le faltan medios económicos, ¿para qué necesita inteligencia, sensibilidad, imaginación? Con este razonamiento lo castigan.
Esta ciudad es demasiado inteligente, y por eso mismo es demasiado estúpida. No está dispuesta a admitir que la naturaleza es pagana y reparte sus dotes de forma imprevisible, sin la menor conmiseración. Aquí nadie le habría reconocido a Byron, lord y multimillonario, ni una pizca de talento. Aquí el calificativo de genio se aplica a modo de recompensa, de limosna, a los hambrientos, a los enfermos, los perseguidos, los muertos vivientes, o los muertos muertos. Los más estimados son precisamente estos últimos. Yo nunca me he molestado en luchar contra la soberana estupidez del género humano. Me he inclinado ante ella con humildad, como ante un fenómeno natural de características colosales. En aquella ocasión tampoco pequé contra las obligadas tradiciones bohemias. Continué frecuentando los locales sórdidos y bohemios. Pedía que me fiaran el café. Por las mañanas ennegrecía con tinta el cuello de la camisa, agujereaba la suela de mis zapatos con un taladro. No iba a echar por tierra mi fama de poeta, ¿verdad? Además, así la vida resultaba más cómoda e interesante. Si hubiera llegado a conocimiento de la gente la fortuna que había caído en mis manos, enseguida me habría asediado. Se habrían pasado el día haciendo cola ante mi puerta y no me habrían dejado ni trabajar. ¿Pero qué hiciste con esa cantidad ingente de dinero? Decidirlo me causó muchos quebraderos de cabeza. Naturalmente no lo metí en el banco, con ello me habría delatado enseguida, de modo que lo guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio, entre mis manuscritos. Sorprende comprobar qué poco espacio ocupan 2 millones de coronas. 2000 billetes de 1000. Formaban un montoncito así de pequeño, tan insignificante como cualquier otro fajo de papeles. Por las noches, cuando lo miraba, me invadían sentimientos de todo tipo. Mentiría si dijera que aquella visión no me complacía. Yo valoro en gran medida el dinero. Proporciona tranquilidad, honor, fuerza, prácticamente todo. Pero en tales cantidades, más que un alivio, suponía una carga para mí. Ya entonces era demasiado sabio para embarcarme en una nueva vida, comprarme automóviles, mudarme de la casa de 3 habitaciones que tanto quería a otra de 10, abandonar el cauce de mi existencia de siempre y asumir nuevas cargas y problemas. Nunca había soñado con banquetes, con ríos de champán. Desdeñaba el lujo, ya lo sabes. Toda la vida he cenado pan con mantequilla acompañado de un vaso de agua. Solo me gustaban los cigarrillos infames y las mujeres infames. Así que me puse a reflexionar con frialdad, procurando no perder de vista mis principios. ¿Cuál era mi objetivo? Mi profesión, mi pasión, escribir. Ya en aquella época ganaba con mi pluma unos 500 al mes, sin mayor esfuerzo. A eso agregué 1000 coronas para asegurarme una independencia de por vida. ¿Hasta cuándo viviría? Esa pensión vitalicia no sumaba más de 360.000 coronas. Me parecía que lo demás sobraba, así que resolví repartirlo. No sumaba más de 360.000 coronas. Me parecía que lo demás sobraba, así que resolví repartirlo. ¿Entre quiénes? Allí residía justamente el problema. Mi único pariente vivo es un industrial adinerado que en mis sueños siempre aparece como un mendigo andrajoso. Y mi mayor deseo es que una noche de frío glacial, cuando yo esté con el estómago lleno disfrutando del calor de la chimenea, se presente ante mi puerta para suplicarme un mendrugo. Entonces le gritaré que no estoy en casa. ¿Darle mi dinero a esa persona? ¿O a sus hijos estirados y cargantes que detesto incluso más que él? No, eso sí que no. ¿No has pensado en tus amigos? En aquella época no tenía amigos. Aún no te conocía. Gracias. En realidad ni siquiera tenía conocidos, cercanos o lejanos, que en virtud de algún criterio elevado me cayera mejor que cualquier extraño con quien me cruzara por la calle. Pero no me malinterpretes. Yo no odiaba a la gente. Solo la observaba con una resignación triste, embargado por la sensación de que la vida carece de objetivo y de que todo es relativo. Por eso mismo no pensaba dejar herencia, para que las autoridades dispusieran de mis bienes. Sabía por experiencia propia lo desagradecidos que son los herederos. ¿Y
¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Lo que cualquiera en esas circunstancias. Habría donado mi fortuna para alguna causa noble, a alguna institución benéfica. Claro, esa posibilidad se me pasó por la cabeza. Primero había pensado en orfanatos, asilos de ancianos, hogares para ciegos, sordomudos, jóvenes descarriadas, hospitales y demás. Pero en ese preciso instante me vino a la mente la figura del estafador entrado en carnes que compra con el dinero de los huérfanos, los ancianos, los ciegos, los sordomudos, las jóvenes descarriadas y los enfermos, brillantes para su esposa y sus amantes. Deseché ese plan. Al fin y al cabo, yo no nací para salvar a la humanidad, que cuando no sufre el azote de los incendios, las inundaciones o las plagas, desencadena guerras y provoca incendios, inundaciones y plagas de manera artificial. Hace tiempo que renuncié a lo que llamamos sociedad. No me identifico con ella. Yo confraternizo con la naturaleza viva, indomable e irracional. Más tarde se me ocurrió organizar un concurso literario y crear una fundación de gran renombre. Debo confesar que durante un tiempo acaricié esta idea. Sin embargo, finalmente llegué a la conclusión de que las distintas comisiones desvirtuarían mis intenciones originales para premiar a necios y mentecatos, a palurdos de tomo y lomo, para educar con mi dinero a personas sin intelecto en detrimento de los mejor dotados. Me eché a temblar al pensar que seguramente las obras premiadas tratarían sobre los subgéneros del drama o sobre las influencias de la literatura francesa, y me desesperé ante la perspectiva de que aquellas memeses se transmitiesen de generación en generación hasta el fin de los tiempos como una maldición congénita, y desistí de ello. ¿Cuál fue la solución definitiva? Opté por tirar el dinero, de manera tan casual como lo había recibido, de una forma peculiar. De repente me asaltó la imagen de aquel antiguo emperador romano delirante que, a lomos de un caballo, arrojaba puñados de monedas de oro a cualquiera, sin distinción, para que el dinero fuera de todos y de nadie. Así que lo repartiste entre todos aquellos con los que te cruzabas. Te equivocas, amigo. No resultaba tan fácil. Me habrían reconocido y yo habría quedado al descubierto. Nada de eso. No quería que me dedicaran sonrisas irónicas, que me lo agradecieran, que me lisonjearan, que los periódicos me proclamasen el magnánimo donante. No soporto esas cosas. Debía conservar el anonimato a cualquier precio. ¿Y lo lograste? Un poco de paciencia, por favor. Con el lapicero en la mano calculé que, tras reservar las 360.000 coronas que necesitaba, me sobraban 1.640.000, de las que debía librarme en el transcurso de mi vida. O sea, pues un máximo de 30 años. Eso significaba deshacerme de alrededor de 54.000 coronas al año, 4.500 al mes, 150 al día. ¿Cómo empezar? Al principio resultó fácil. Por la noche, al terminar mi trabajo, rellenaba una orden de pago, evidentemente a máquina, sin consignar el remitente, y enviaba un giro postal por valor de 150 coronas siempre a un desconocido, cuyo nombre y dirección sacaba del registro de nombres y direcciones, sin averiguar si la persona en cuestión era rica o pobre. Me guiaba simplemente por el azar. En una ocasión mandé dinero a uno de nuestros principales bancos. La bendición llegaba imprevisiblemente a cualquier parte. Yo sentía que esta miserable ciudad bullía y hormigueaba en torno a mí. En un primer momento los que recibían el cheque seguramente se asombraban. ¿Quién sería el misterioso benefactor? Pero luego todos atribuían el envío a un pariente, un patrocinador o algún deudor que por fin les había pagado lo que les debía. Seguramente pensaban para sus adentros: qué detalle por su parte. Vaya, vaya, resulta que es honrado pese a todo. Yo actuaba como una fuerza ciega, como una hada lujuriosa y omnipresente que impartía sus bendiciones sacudiendo su cuerno de la abundancia. Un año después, desgraciadamente me pillaron. ¿En el correo? Era precavido. Operaba a través de mozos, mensajeros y criados, desde distintos puntos de la ciudad, a menudo desde las provincias y también desde el extranjero, por medio de apoderados. Pero
Cierta vez cometí la estupidez, rigiéndome como de costumbre por el azar, de enviarle la suma habitual a un periodista, el cronista de sucesos de un gran diario budapestiano. Este ya estaba informado de los misteriosos donativos, pues de 356 personas al menos 300 cotillean, aunque atenten contra sus propios intereses, contra su propio bolsillo. Y al día siguiente, después de atar cabos, se entrevistó para el periódico a distintos testigos oculares y auditivos, y lo que es más, publicó el facsímil de mi orden de pago escrita a máquina, junto con un cuento de lo más estúpido, bajo el título de Lluvia de Oro. El artículo hablaba de un marajá de la India que vivía oculto entre nosotros. Y pues sí, me descubrieron, pero no pudieron arrancarme el disfraz. De todas maneras me alarmé. Suspendí en el acto el envío de los giros, lo que me resultó bastante gravoso, ya que me vio obligado a ingeniar otras formas más astutas de desembarazarme del dinero. No lo entiendo. ¿Por qué no te jugaste toda tu herencia a las cartas? Porque con ello habría quedado al descubierto. Entonces, ¿por qué no las distribuiste entre las mujeres a las que amabas? Porque con ello me habría humillado. Deseaba mantener la ilusión de que las mujeres me amaban por mí mismo. Creo que no me he explicado con suficiente claridad. La decisión de librarme del dinero se convirtió en una obsesión. Además, quería desprenderme de él de forma caprichosa, o sea, sin atender a la justicia ni el juicio humanos, sometiéndome en cambio a la justicia superior y más misteriosa de la naturaleza. Yo no creo que la vida sea racional, pero me dolía y me indignaba la irracionalidad de que tamaña fortuna se me pudriera en el cajón del escritorio, sin que yo ni nadie más la aprovechara. Si un día no conseguía deshacerme de la suma establecida, me remordía la conciencia. La tarea se tornaba cada vez más difícil y complicada. Unas veces se acumulaban las sumas de varios días. Otras cometía auténticas temeridades a riesgo de llamar la atención y de que me descubrieran. Una noche, al pasear por el puente, arrojé, con una peligrosa falta de circunspección, 600 coronas al regazo de un mendigo que estaba allí acurrucado, y huí a toda prisa, aunque en raras ocasiones llegué a esos extremos. Pero, al final, ¿cómo lograste quitarte el dinero de encima? De varias formas. Por ejemplo, cuando iba de viaje me bajaba en las principales estaciones, me comía una salchicha y una manzana, entablaba conversación con el chico que llevaba su restaurante móvil en una bandeja colgada al cuello. Atrasaba el pago hasta el último instante, y en cuanto silbaba la locomotora, le tiraba un billete de 100 coronas, subía al tren de un salto. Me escondía mientras el chico me buscaba tendiendo la mano hacia la ventanilla con la vuelta. En una cafetería me olvidé un billete de 50 bajo la servilleta. Me marché y nunca volví a poner un pie en el local. Me inscribía en bibliotecas de préstamo y escondía billetes entre las hojas de los libros. Durante mis paseos dejaba caer sumas considerables sin detenerme, conteniendo la respiración como quien ha cometido alguna fechoría. Aunque el truco solía funcionar, se dio el caso de que alguien, primero un chiquillo, otro de una dama vestida de luto, arrancó a correr detrás de mí para devolverme el dinero. Me sonrojé. Balbuceé algo y me guardé el dinero en el bolsillo. Los dos, pobres, tomaron a mal que ni siquiera les agradeciera el favor y que no los recompensara por su honradez. De inaudito. No te imaginas lo mucho que cuesta encontrar un sitio donde dejar el dinero si no quieres malgastarlo. Cuando lo intentas, simplemente no le hace falta a nadie. Nadie lo quiere. Pasé un año entero con estos desvelos. Llegué a administrar tan mal mis bienes que, como suele decirse, después de repasar mis cuentas me quedaban 1.574 coronas que no sabía a quién regalar. Al principio del tercer año me sonrió la suerte. Frecuentaba el consultorio de un dentista novato y humilde en Buda. Me limaba el sarro y me colocó el precioso diente de oro que todavía forma parte esencial de mi imagen de poeta. Del perchero de la sala de espera colgaban 4 o 5 abrigos. En un momento en que nadie me miraba, metí unos cuantos billetes en los bolsillos de cada uno. Al día siguiente repetí la operación, el tercer día también.
En el transcurso de una semana liquidé buena parte de mi herencia. Los pacientes esperaban en la sala con los ojos brillantes. Salían de la consulta y descubrían con gran alegría en el bolsillo de su abrigo el dinero, que luego guardaban en lugares más seguros. Por lo general ocultaban el rostro tras el pañuelo como si les doliera la muela, para disimular su regocijo y para no ponerle los dientes largos al resto de los pacientes. Algunos regresaban a la sala con la esperanza de que el inexplicable prodigio natural se produjese de nuevo en una misma tarde, o temerosos de que alguien les arrebatara el presente. Yo los acechaba con alevosía, disfrutaba con la situación, pero pronto tuve que renunciar a ello. ¿Se enteró algún otro periodista? No, pero corrió la voz por la ciudad de que en Budapest no había dentista tan hábil y mañoso como el mío. Y el hombre adquirió tanta popularidad que llegó el momento en que los pacientes debían pedir números. A mí me tocó el 628, por lo que no esperaba que el dentista me diera hora dentro de un plazo previsible. La criada ni siquiera me dejó entrar, así que seguí mi camino. Volqué mi generosidad en otros lugares donde aún no había caído mi fertilizante lluvia monetaria. Ya apenas quedaban sitios así. Además, cada vez tenía que actuar con mayor precaución. En efecto, el cerco se estrechaba inexorablemente. Pobre amigo mío. Al comenzar el cuarto año se me ocurrió una idea salvadora. Un amigo íntimo, somos uña y carne, había cumplido una condena de 5 años por ratero. Le pedí que me iniciara en el oficio. Las clases eran dolorosas. Para empezar, él me estiraba el índice, tiraba de él, aflojaba las falanges para que ese dedo fuera igual de largo que el cordial, ya que los carteristas trabajan exclusivamente con esos dos. Al finalizar el curso, me movía con mayor confianza y a veces incluso con gran descaro. Con ocasión de un desfile militar, logré deslizar 150 coronas en la casaca entorchada de un anciano aristócrata, ampliamente respetado y de fama europea, y otras 50 en su gorro de piel decorado con plumas de garza real. Y eso no es nada. En el pasillo del Parlamento, mientras charlaba con el ministro de Finanzas sobre la crisis económica, introduje 100 coronas en su bolsillo. Era una oportunidad que se presentaba pocas veces en la vida. La mayor parte del tiempo rondaba las grandes aglomeraciones de gente, los estadios de fútbol cuando había partido, los grupos numerosos de turistas que asaltan en masa los distintos medios de transporte. Una noche de verano, en la estación terminal de Hoborsvolgi, lo menciono como un giro especialmente afortunado de los acontecimientos, me hurtaron 750 coronas. Ese día me quedé sin trabajo. En aquella época ya solo me atrevía a desprenderme de sumas menores. Me atormentaba la impresión de que me vigilaban detectives. Imagínate, me dedicaba a meter dinero en el bolso o en el bolsillo del prójimo. Poco a poco iba perdiendo la noción de la realidad. Pasaba las horas sentado en tranvías para cumplir con mi deber. Un día de mayo, lo recuerdo perfectamente, me encontraba cerca de un anciano de ojos azules y una barba plateada bien cortada cuyas manos descansaban sobre el puño de su bastón. Llevaba un abrigo algo gastado. Parecía una especie de funcionario del fisco. Yo saqué una moneda de plata de 5 coronas y me esforcé por introducirla con mis 2 dedos flexibles en el bolsillo de su chaqueta. Cuando el caballero me aprisionó la mano, bajó el brazo y rompió a gritar que le había robado. El cobrador enseguida tocó el timbre para que parase el tranvía y llamó a un guardia. De nada sirvió defenderme. Me habían sorprendido con las manos en la masa. Allí acabaron mis andanzas. Cornel Sti se calló y ya no pronunció una palabra más. Avanzaba meditabundo por la calle ya inundada de luz. Se detuvo ante una gran casa de color rojo oscuro, en cuyo 6.º piso vivía, en el ático. Puso el llamador. «Qué loco estás», dije, y lo abracé. «¿Así que no te has aburrido?», preguntó. «¿Te ha parecido lo bastante interesante? ¿Lo bastante imposible, inverosímil e increíble?».
Exasperará lo suficiente a aquellos que buscan en la literatura estudios psicológicos, enseñanzas morales, un sentido profundo. Estupendo. Entonces lo escribiré. Mañana, cuando me paguen, te devolveré los 5 pengos que te debo. Y hasta entonces.